Bienvenidos a Jiré, la casa de todos. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, del 31 al 39, un pasaje muy conocido por nosotros, los que hemos creído en el Señor. Leemos juntos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, lea conmigo fuerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Rey por esa palabra? El Señor es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos motiva cuando más lo necesitamos. Tú sabes lo que nuestros corazones necesitan hoy. Y yo oro, Señor, para que seas tú quien hable hoy a cada una de nuestras vidas. Que tú pongas en nosotros esa palabra que has destinado que recibamos hoy. Y que esa palabra dé fruto para gloria de solamente aquel que la merece. Para gloria tuya, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En 1912, durante el hundimiento del Titanic, un pasajero de primera clase llamado Benjamin Guggenheim, un multimillonario de la época, pudo haberse sentido quizás tentado a confiar en la capacidad de sus riquezas para sacarlo de esa situación. Vamos a usar un poquito la imaginación. Yo soy una persona multimillonaria, estoy ante una catástrofe, mis riquezas me acompañan, voy a librarme de esta. Pero viendo el tamaño del desastre y que muy poco o prácticamente nada podían hacer sus riquezas, el hombre entonces simplemente se vistió de gala y declaró: estamos preparados para hundirnos como caballeros. ¿Cómo quisiéramos nosotros que las riquezas estuvieran de nuestro lado? No le hace ningún mal a nadie tener un milloncito en la cuenta, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que las riquezas estuvieran de nuestro lado? ¿Cómo quisiéramos a veces que las influencias estuvieran de nuestro lado? Que las personas más capaces estuvieran de nuestro lado. Yo recuerdo una vez en el colegio, eso fue hace poquito, eso fue hace un poquitín. ¿Por qué se ríen? Teníamos la semana de comercio. Y nos habían organizado de tal manera que teníamos que formar grupos para tener un stand y nos calificaban de acuerdo con el contenido del stand, qué tanto nos habíamos esforzado y demás. Y recuerdo que todos querían arrimarse a la más inteligente del salón
Porque claro, digo, si es la más inteligente, su stand debía ser el mejor. Resulta que fue el peor de los stands. Y quedaron los de ese grupo en ridículo, porque habían confiado en que tenían de su lado la victoria asegurada. Y para nada, no la tenían. Porque es que nuestras riquezas, nuestras capacidades, quizás nuestras influencias, nuestros contactos, poco pueden hacer frente a algunas situaciones. Tener de tu lado ciertas ventajas a ciertas personas no te garantiza que todo va a salir bien. Por eso necesitas de tu parte a alguien que realmente pueda hacer algo. Por eso, ánimo, Él está de tu lado. Dios está de tu lado. ¿Recuerdan esa propaganda de "El rey está de mi lado"? ¿Recuerdan esa propaganda? El rey está de mi lado. Y es verdad, el rey está de mi lado y del tuyo y del tuyo y del tuyo y del tuyo. El rey está de nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando Él está de tu lado? Puedes cobrar ánimo porque, en primer lugar, Él te provee de todo lo necesario. El versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó en dar lo mejor. Yo no sé si les ha pasado que a veces alguien les pide que le compartan algo, quizás de lo que están comiendo, y uno se pone a ver cuál es el más flaquito, el más chiquito, el más raquítico de los que tengo aquí. Este chiquitín. Ay, ¿cómo no toma? Porque el ser humano por naturaleza no está habituado a dar lo mejor. Damos, sí, a veces damos, pero no estamos habituados a dar lo mejor. El Señor Jesús se paró delante del arca de las ofrendas y todos daban cantidades significativas que muchos se quedarían, wow, con la boca abierta, ¿cuánto dio esta persona? Pero llega una viuda pobre que da 2 blancas, o sea, 2 monedas de muy escaso valor. Si quisiéramos equipararlo probablemente con nuestra moneda, vamos a hablar de unos 2 centavos. Que veamos a personas dando grandes cantidades y de pronto alguien que da 2 centavos. Es como que esta persona no ha dado nada. Pero el Señor dice que todos aquellos de las grandes cantidades habían dado de lo que les sobraba. Pero esa viuda pobre había dado todo lo que tenía para vivir. O sea, ella había dado lo mejor, a pesar de que humanamente hablando se veía como nada, como poco. El Señor estuvo dispuesto a darnos lo mejor, a su Hijo. Y yo estoy segura que aquí en la congregación hay mucha gente que me ama. Pero si yo le dijera, hermano, deme un hijo suyo, por mucho que me ame, usted no me lo va a dar. Y el Señor estuvo dispuesto a darnos lo más preciado, lo más hermoso, a su Hijo. Él no escatimó en darnos lo mejor. Y eso es algo que los niños yo creo que han replicado. No todos, pero muchos de nuestros niños. Si uno les dice, dame, ellos no escatiman. Ellos sacan y comparten. Y te dan de lo mejor sin ver siquiera qué es lo que hay ahí. Ellos sacan y dan. Y por eso también tenemos que ser como niños. Estar dispuestos a dar lo mejor, a entregar sin reparos. Esto de no escatimó significa que Él no se puso a ver en el plato qué era lo de menor valor, lo que se veía así como raro, un poquito rancio. No, está como rancio esto. Este es el que voy a... No. Él no se puso a reparar ahí a ver, no. A ver, este feito, no. Él lo hizo con la intención de sacar qué era lo mejor que tenía y darlo por nosotros.
darlo en sacrificio por nosotros. Y Romanos 8:32, que es el versículo que acabamos de leer, recalca esa profundidad del amor de Dios al entregar a su Hijo como sacrificio por ti y por mí. Y esa entrega de Jesús es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros. Queremos buscar la máxima expresión de Dios hacia nuestras vidas. Es Jesús. Jesús es su máxima expresión de amor. Y si Él no escatimó en darnos lo mejor, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Si Dios nos dio lo más grande, Él también puede cuidar de las cosas menores, de las cosas del día a día. Y Él nos asegura su provisión en cada momento de nuestras vidas. Ojo, esto no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Yo les conté hace un tiempo que si yo le diera a mi hija todo lo que ella quiere, yo tendría una juguetería en mi casa. Yo no le puedo dar a mi hija todo lo que quiere. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos algunas cosas, pero se trata en realidad de cosas que queremos, no que necesitamos. Una amiga mía decía, necesito un chocolate. No necesitas un chocolate, tú quieres un chocolate. Y a veces confundimos aquellas cosas que nosotros en realidad estamos necesitando con aquellas que queremos. En Hechos capítulo 3, había un hombre cojo de nacimiento. Lo llevaban todos los días a una puerta principal cerca del templo y cuando Pedro y Juan iban a la oración un buen día, se lo encuentran. Y este hombre se les queda mirando atentamente porque está esperando recibir de ellos algo. Ese algo era dinero, se nos dice bien claro. Él lo que quería era plata. Y Pedro le dice, míranos. El hombre se les queda viendo detenidamente. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento, en el nombre de Jesús, ese hombre quedó sano. Él lo que quería era dinero, pero lo que necesitaba era sanidad. Y eso fue lo que recibió. Muchas veces Dios no va a conceder aquellas cosas que le estás pidiendo, porque no son las cosas que necesitas, son las cosas que quieres. Y nos duele muchas veces que Dios no conteste de forma afirmativa a nuestras peticiones, que muchas veces son locas. Tenemos algunas peticiones bien particulares, como pedir un carro carísimo sin tener el presupuesto para sostener ese carro. Pedimos cosas que supuestamente necesitamos, supuestamente, pero en realidad solo las queremos. El Señor sabe identificar qué es lo que realmente tú necesitas y eso Él está dispuesto a suplirlo en tu vida. Entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer? Sintonizar y sincronizar mi voluntad con la voluntad de Dios para poder pedir como conviene, para saber qué exactamente tengo que pedirle al Señor. Ahora bien, este pasaje va mucho más allá de las bendiciones materiales. Y nos habla principalmente de las espirituales, por ejemplo, esa fortaleza, esa tenacidad y también la gracia que nosotros necesitamos para enfrentar los desafíos del día a día, porque a veces la vida se pone cuesta arriba y necesitamos de esa gracia de Dios. Muchas veces pensamos que yo ante esta necesidad lo que necesito es plata, lo que yo necesito en realidad es paz y no me he dado cuenta que lo que necesito es paz. Y les he compartido anteriormente que yo en una época me quedé sin trabajo. El banco donde trabajaba recibió una orden de cierre, liquidación forzosa. Un cuento largo. Y los primeros meses después del despido masivo, a los días me llamaron para regresar. Yo dije, no voy a volver. Eso también es otra historia que les he compartido en otra ocasión, pero no vamos a entrar en detalles. No voy a volver. Pero de allí, cuando yo realizo que no volví a ese lugar y que de pronto surgían otras ofertas de trabajo y yo por alguna extraña razón decía no, no, no y no. Y yo desempleada, como qué lógica tiene esto.
Así que yo me sumí en una depresión muy profunda. Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No entiendo la verdad que haces. Y tú sabes que ese era mi empleo soñado y que ahora podía volver, pero me pones esa barrera que no siento que debo estar allí. Así que me sumí en una depresión muy profunda. Por cierto, cuando uno está en esa situación, lo peor que uno puede hacer es guardar silencio. Hay que hablarlo, hay que buscar ayuda. Y una vez, en medio de esa depresión, fui a un evento donde había un orador, un escritor de hecho, mi escritor favorito. Y el Señor lo usó de tal manera que él estaba hablando a un público de miles de personas. Pero yo sentí que esa palabra era para mí. Y yo salí de ese lugar con la frente en alto y nunca más estuve triste por esa situación. Después de eso, yo estuve un año más sin empleo, pero tenía paz. Tenía paz. Yo pensaba que necesitaba un empleo, pero yo necesitaba paz. La situación de Ana, cuando le pidió al Señor un hijo, nada de eso está en el bosquejo, no sé ni por qué lo estoy diciendo, el que lo necesita, ahí le va. Cuando Ana le pide al Señor un hijo, Ana se levanta de ese altar con las manos vacías. No tenía a su bebé, no tenía a su hijo, pero la palabra nos dice que no estuvo más triste. Es que va a haber situaciones en tu vida que no vas a ver cambiar inmediatamente, pero el que va a cambiar eres tú. Porque el Señor va a darte en ese momento lo que tú necesitas para esa situación. En segundo lugar, ánimo, porque Él te defiende en cualquier situación. Los versículos 33 y 34 dicen: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios ya te justificó. Ya. Y por esa obra de Cristo no hay ningún acusador que pueda condenarte. El enemigo va a estar allí constantemente para hacerte sentir culpa, que no has sido perdonado, que no has superado aquello, que cómo Dios te va a poder perdonar. Va a estar allí acusándote constantemente, pero Dios ya te justificó. Ya Él pagó el precio para que fueras declarado justo. Él es el que te defiende. Y en esta tierra, mire, nosotros no vamos a ser del agrado de todos. Antes yo decía que no somos barra de chocolate para que todos nos quieran, pero ni siquiera a todo el mundo le gusta el chocolate. Entonces en este mundo vamos a tener gente a la que simple y sencillamente no le vamos a caer bien, solo por ser nosotros. Solo por ser tú le vas a caer mal a alguien. Eso debemos tenerlo claro. Así que en esta tierra donde no somos del agrado de todos, debemos recordar que Dios sigue sentado en su trono, que Él tiene el control de todo, de esa situación en el trabajo, de esos tropiezos que te han querido poner porque simplemente les cae mal. Él tiene el control. Él está al control de esa situación. Y déjame decirte que si Él te ha declarado justo, tú lo eres. No lo dudes, tú lo eres. Y me gustaron algunas definiciones de la RAE sobre la palabra justificar. Justificar es probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Pero también está esta definición: dicho de Dios, hacer justo a alguien dándole la gracia. ¿Tú recibiste la gracia de Dios? Y ante cualquier situación que quiera venir a avergonzarte, tú puedes mantener en alto tu cabeza, porque Él es quien te defiende, porque Él es el que te justifica. Él es el que dijo: esta persona, no me vengas a decir nada de esta persona, porque ya yo pagué el precio. Esta persona es justa.
No me digas lo contrario, porque esta persona es justa. Y esa justificación no solamente nos va a librar de la culpa, sino que nos asegura que somos declarados justos delante de Dios. Él te defiende en cualquier situación y es Cristo mismo el que intercede por ti. Un hombre en Texas contrató a un abogado muy famoso porque estaba acusado de un caso de fraude. Y así como era la fama del abogado, pues así era la tarifa. El abogado le prometió el sol, la luna y las estrellas, y así mismo le cobró. Y resulta que en menos de una hora el jurado declaró culpable a su cliente. De nada sirvió que tuviera ese abogado, pero Cristo es tu abogado. Jesús es tu abogado. Así que si necesitas un buen defensor, ya lo tienes. Tienes a Jesús intercediendo por ti. Tienes al mejor de los abogados, el que no pierde ningún caso. Y esa obra redentora de Jesús no cubre solo tu pasado, cubre tu presente y cubre aquello que está por venir. En tercer lugar, ánimo, porque Él te ama de manera incondicional. El versículo 35 nos habla de ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? El versículo 37 nos dice aquel que nos amó. Y el versículo 39 dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Él te ama de manera incondicional. Y su amor no depende de tus circunstancias. Como es incondicional, no tiene nada que ver con las circunstancias. Por eso Pablo hace mención de varias situaciones y cita adversidades muy específicas como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro, espada. Y todas esas cosas son reales en nuestra vida. Nosotros pasamos por todo eso. Y es que algo que yo amo de la palabra del Señor es que no nos esconde, no nos disimula, no nos trata así con paños tibios, nos dice las cosas tal como son. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dice la Biblia claramente, pero nos dice también que David pecó con Betsabé. David mandó asesinar al esposo de Betsabé. La Biblia no lo oculta a pesar de quién era David. David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Todo la Biblia nos expone claramente. Nos dice quiénes eran los que tenían miedo. Nos dice que Gedeón, el guerrero esforzado y valiente, tenía miedo. Estaba escondiendo el trigo de los enemigos cuando se le dice guerrero, varón, esforzado y valiente. No nos esconde que Gedeón tenía miedo. Me gusta eso de la palabra de Dios. No nos disimula nada. Y asimismo, no nos disimula ni nos trata suavecito diciéndonos que este camino es fácil. Como muchos quieren hacer creer con el famoso evangelio de la prosperidad y tantas cosas. No nos dice la palabra de Dios que en este mundo todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa, que vas a tener todo a tu favor. No lo dice la palabra del Señor. Nos dice en boca del mismo maestro que en este mundo íbamos a tener aflicción. Nos dice claramente, y en este pasaje Pablo está citando todo esto, porque dice, oye, nosotros vamos a pasar por estas cosas. Hemos pasado muchos de nosotros por ellas y nos han quedado heridas de batalla, porque han sido pruebas duras. Pero si estamos hoy aquí es porque su amor ha sido incondicional para con nosotros. Él ha sido bueno. Su amor no depende de las circunstancias. Y hay quienes van a estar bien contigo mientras te va bien. Mientras las cosas marchan bien. Quizás se trata de algo familiar. Quizás padres que dejaron el hogar cuando las cosas se pusieron complicadas. Cónyuges que abandonaron el matrimonio cuando las cosas se pusieron feas, amigos que nos dieron la espalda y casi siempre son esos amigos a los que más ayudaste, por los que más sacrificaste. Esos no son los primeros que cuando te ven así, dicen por ahí, pepita de guava,
Así. Esos son los primeros a veces en dejarte. Pero Dios se queda ahí cuando todo va mal. Él está allí contigo. Y no solo está allí, sino que te ayuda. El Señor te ayuda. Nada puede separarte de su amor. Y esa lista de Pablo incluye ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. O sea, lo que está diciendo él es que nada natural ni sobrenatural puede separarte del amor de Dios. Nada humano, nada que esté por encima de lo humano puede separarte del amor de Dios. Y a veces nos ahogamos con un vaso de agua, pensando que estamos solos, pensando que fulanito porque no está conmigo, entonces yo estoy solo. Y resulta que yo tengo la mejor compañía de mi lado, tengo al Rey de mi lado, tengo la única compañía que en realidad yo necesito. Esa. Claro, siempre es bueno tener aliados, pero no dependamos de esos aliados. Recordemos siempre que aquel que nos ama quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a darnos lo mejor. A veces pensamos que sabemos que es lo mejor. No, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y por último, ánimo, porque Él te hace más que vencedor. Los versículos 37 al 39 dicen antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te hace más que vencedor. En todas estas cosas, es decir, en todo esto que mencionó el apóstol, tú eres más que vencedor. Es decir, que tú eres más que vencedor en medio de esas tribulaciones, en medio de las persecuciones, el hambre, desnudez, o sea, escasez de las cosas, peligro, espada. Eres más que vencedor en todo aquello que excede nuestras capacidades humanas, la vida, la muerte, principados, potestades, todo lo que estás viviendo hoy, lo que vas a vivir mañana, en todo eso eres más que vencedor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. En todas estas cosas eres más que vencedor. Y ser más que vencedor no significa ausencia de dificultades, sino que yo voy a poder triunfar sobre ellas porque Dios está de mi lado, porque Cristo está conmigo. Entonces por eso yo puedo vencer aquellas adversidades. No que no van a venir por supuesto, pero yo tengo la autoridad, tengo el poder de Dios, tengo la gracia de Dios para poder enfrentarlas y vencerlas, porque Él está conmigo. Y algo que me gusta de la victoria del Señor, que no es circunstancial. ¿Se acuerdan ustedes de aquella candidata que por mucho tiempo estuvo que ganó, no ganó, ganó, no ganó? ¿Se acuerdan? Quedó, no quedó, el cargo es suyo, no es suyo. Y estuvo por mucho tiempo así, pero la victoria de Dios no es circunstancial. Ay, es que no se sabe si ganó o no ganó. ¡Él ganó! ¡Él ganó! Y ganó para que tú también ganes. Él venció para que tú puedas vencer. Por eso, Él te hace más que vencedor y esa victoria de Él es definitiva. Pablo nos asegura que nada creado nos puede separar del amor de Dios. Y eso incluye no solo lo que estás enfrentando en este momento, sino aquellas cosas que vienen. Porque quisiéramos poder decir que todo va a ser color de rosa. No, ya has enfrentado quizás dificultades. Ya has enfrentado momentos difíciles y quisiera poder decirte que eso es todo. Quisiera poder decírtelo, pero no. Cada día trae su propio afán. Cada día tiene sus propias luchas, sus propias batallas. Pero eres más que vencedor. Ya tienes la victoria asegurada. Y como tienes la victoria asegurada, tú puedes vivir con seguridad
puedes vivir con esperanza en medio de cualquier situación. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, ánimo, Él está de tu lado. Ánimo. Quizá alguien está enfrentando hoy día una situación muy complicada en su trabajo. No sé quién es. Desde ayer estaba teniendo esa inquietud. Alguien está enfrentando una situación muy complicada en su trabajo. Quizá han querido tenderte alguna trampa, pero confía. Dios está al control. Ánimo. No sé para quién es. Ánimo. Él está de tu lado. Puedes confiar, puedes estar seguro que Él está de tu lado. Y Él te va a declarar justo. Mi amado hermano, mi amada hermana, confía. Confía en que Él es tu proveedor. Él te dio lo mejor. Y si te dio lo mejor, ¿cómo no te va a dar lo menor? Él es tu proveedor. Puedes descansar en que Él te defiende. Descansa en su defensa. Él aboga por ti. Tienes al mejor abogado. Puedes quizás contratar al mejor abogado de Panamá y nunca será tan bueno como tu Dios. Él es el que te defiende. Jesús es tu abogado. Abraza ese amor incondicional que Él te ofrece y no permitas que esas pruebas te hagan dudar del amor, de ese amor de Dios, porque se puede ver muy oscuro el escenario, pero Dios te sigue amando. En medio de eso que tú ves tan difícil y que quizás te sientes solo, Él sigue allí contigo y te ama. Y a cada paso te va a ir demostrando ese amor. Y camina en la victoria que Él te da. Tú eres más que vencedor. Él te hace más que vencedor. Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.